Gracias por permitirme llegar otra vez a todos ustedes para poder transmitir nuestros conocimientos en este bello programa de ciencia y salud y bienestar familiar. El tema de hoy es un tema que venimos a desarrollar con muchísimo agrado de hace bastante tiempo. Queríamos transmitirle a todos ustedes este tema que por supuesto para nosotros ha sido emblemático, que es el cáncer infantil. Pero nosotros lo queremos llevar un poco más allá y queremos darle esa connotación del cáncer infantil, ciencia y fe. Este tema que vamos a desarrollar hoy es un tema basado en la Organización Mundial para la Salud, en su último manual para la detención temprana del cáncer infantil, pero aún más en nuestra experiencia como familiares y médicos que nos tocó atender de forma directa a nuestro ser más querido. Para comenzar a hablar de este tema, lo primero que tenemos que definir qué es el cáncer. El cáncer, nosotros entendemos que es como una sola entidad o una sola enfermedad, y ahí es donde comienza el error para la lucha contra este gran mal. Primero, porque no se puede decir que es un solo cáncer, sino que son múltiples enfermedades de diferente tipo que además tienen subtipos de enfermedades que todas son diferentes porque atacan diferentes tipos de órganos y de diferentes formas. Pero que si nosotros podemos dividirlas y subclasificarlas, por supuesto podemos dar un tratamiento específico para cada una de ellas y de esta forma lograr nuestro mejor objetivo, que es la curación del paciente. ¿Y qué es el cáncer? Como les decía anteriormente, no es una enfermedad, son múltiples enfermedades, pero que tienen como común la multiplicación anormal de células anormales de una forma agresiva y rápida que atacan nuestros tejidos u órganos, llevando a una multiplicación de estas células que pueden enfermar nuestro organismo de tal forma que pudieran conllevar a la muerte. Existen diferencias marcadas entre el cáncer infantil y el cáncer de adulto. En cuanto a los parámetros, el sitio de diagnóstico del cáncer en niños, por lo general es en los tejidos, mientras que en los adultos es en los órganos. El estadio al momento del diagnóstico, y fíjense a ver en esto, ¿no? El 80% de las veces en los niños es diseminado, mientras que en los adultos es local o regional, o sea, se encuentra en un sitio específico de nuestro organismo. La detención temprana en los niños es muy poco probable, mientras que en los adultos esta va a aumentar a medida que nosotros hagamos campañas de tamizaje para diagnosticar los cánceres, como por ejemplo el cáncer de mama y el cáncer de próstata, que sabemos que tienen un alto índice mediático para la detención temprana de estos cánceres. El tamizaje, que es esto mismo, el screening, en los niños es muy difícil, mientras que en los adultos es muy adecuado, como citaba anteriormente en el cáncer de mama y el cáncer de próstata, para citar algunos ejemplos. En cuanto a la respuesta al tratamiento, en los niños, el tratamiento de quimioterapia, radioterapia, por lo general, tienen una muy buena respuesta al tratamiento, lo que ha aumentado la sobrevida y la tasa de vida de estos niños a más de 5 años, mientras que en los adultos, por lo general, esta tasa de respuesta es mucho menor que en la de los niños. En cuanto a la prevención, es improbable, por lo menos hasta la ciencia moderna, que nosotros podamos hacer tipos de campañas para prevenir el cáncer en los niños, mientras que en los adultos, por supuesto, sí se puede lograr. El cáncer de niños no es prevenible. Por eso ahí la premisa de hacer el diagnóstico oportunamente. Cuando nosotros empezamos a ver o notamos que existan signos o síntomas en nuestros pequeños que nos llamen la atención, es cuando nosotros debemos acudir al médico e insistir en que a nuestro niño le pasa algo. Por supuesto, existen síntomas que son síntomas de alarma que nosotros tenemos que tener en cuenta, y tanto los pediatras como los médicos generales y como los familiares deben saber, porque si nosotros hacemos una detención temprana de esta enfermedad, las probabilidades de curación van a ser muchísimo mayor. Como un hecho interesante, y fíjense a ver, cuando se hace el diagnóstico de cáncer o de una enfermedad grave a un hijo, como un hecho interesantísimo, las madres, cuando se les dice su hijo padece de cáncer, toman como un tema de referencia o dicen como referencia: yo sabía que mi hijo tenía algo malo y no me escucharon. Por eso es importante insistir. Cuando nosotros sintamos como padres que nuestro hijo no está bien, no nos conformemos, porque muchas veces ese diagnóstico va a pasar por el mismo médico que no lo ha pensado, porque también es interesante que como médico, y esto estadísticamente hablando por la Organización Mundial para la Salud y la Asociación Panamericana para la Salud, el médico pediatra o el médico general, por lo general, no piensa en el cáncer como una de las principales posibilidades diagnósticas de una enfermedad grave, sino hasta que empiezan a aparecer muchos y muchos más síntomas. Por supuesto, por la baja incidencia de cáncer infantil que existe, gracias a Dios.
Según la incidencia y el tipo de cáncer, la Organización Mundial para la Salud ha establecido un cuadro donde nosotros podemos ver, y está al acceso de todos, el tipo de cáncer según su frecuencia. Y para citar un ejemplo, la leucemia linfoide aguda y los tumores del sistema nervioso central representan por sí solo el 45% de todos los tipos de cánceres en niños menores de 15 años. La LLA, que es la leucemia linfoide aguda, representa solo el 23% y los tumores del sistema nervioso central el 22%. Para citar otro ejemplo, el neuroblastoma con un solo 0.9% de las veces, que fue el tipo de tumor que nos tocó luchar con nuestra pequeña niña Salma, en Estados Unidos, que es un país con altos registros de incidencia, solo 700 nuevos casos al año se diagnostican. Por eso, la importancia de hacer estudios globalizados para que sea una experiencia mayor para luchar contra todo este tipo de enfermedades. Tenemos también el retinoblastoma, el tumor de Wilms, el hepatoblastoma, el osteosarcoma, el sarcoma de Ewing, el rhabdomyosarcoma, los tumores genitales, los carcinoides tiroideos y los melanomas malignos representan el otro porcentaje. Pero si se ponen a ver, la gran mayoría de estos tumores son las leucemias, que hoy por hoy, gracias a Dios, tienen una altísima tasa de curación que supera el 96% de las veces. Y todo esto al avance de la medicina y de la ciencia. Y por supuesto, de la fe. Les quiero traer una pequeña imagen que me llamó muchísimo la atención y que tiene que ver con el semáforo. ¿Por qué el semáforo? Bueno, todos conocemos que existen tres colores. El color rojo, el color amarillo y el color verde. Cada uno de estos colores viene a representar un signo de alarma. El color rojo son todos aquellos signos y síntomas que nosotros como médicos y los familiares deben aprender a reconocer para acudir tempranamente al médico. El color amarillo, por supuesto, representa algo de suspicacia y el color verde es que no hay ningún signo de alarma por los cuales preocuparnos que nuestros hijos pudieran estar padeciendo de una enfermedad grave como esta. Entre los síntomas más importantes para el diagnóstico del cáncer está la fiebre, pero no la fiebre esa que nosotros conocemos cuando nuestros hijos tienen gripe o cuando nuestros hijos tienen algún otro síntoma como neumonía o alguna otra enfermedad. Es una fiebre que no tiene razón aparente de ser. Son esas fiebres prolongadas por más de 14 días que nos tienen que llevar a nosotros como médicos y como familiares a sospechar que algo está pasando y algo no está bien. Entonces, si tenemos un niño que tiene infecciones por muchos días y no se le consigue infecciones en la orina, la garganta está bien, su respiración está bien, hay que sospechar que ellos pudieran estar en presencia de una enfermedad maligna, sobre todo muy común como es la leucemia. Pero otros signos de alarma también vamos a tener, la fatiga y la palidez. Vemos a estos niños que no tengan carencia de hierro o que no tengan anemia severa y de repente vemos que empiezan a ponerse pálidos, su coloración de su mucosa, la coloración de los labios, su palidez en las manos va acentuándose. Hay que sospechar también, o por lo menos son signos de alarma que deben llevar a los médicos a investigar si está pasando algo. Los niños que se cansan con muchísima facilidad o que han cambiado su ánimo repentinamente, sin razón aparente, son otros de los síntomas y signos que pudieran estarnos hablando de que estamos en presencia de alguna enfermedad maligna. Los mareos, las náuseas, el cansancio, la visión doble y borrosa. Si nosotros vemos que nuestros niños empiezan a marearse o empiezan a caminar y empiezan a golpearse con objetos, por supuesto que el médico debe descartar que la primera causa no sea un problema de visión normal. Pero también, como hay tumores del sistema nervioso central o otro muy común que es el retinoblastoma, tenemos que sospechar de que no estemos en presencia de algún tipo de tumores de estos. Entonces, no es que mi hijo no bebe, mi hijo tiene problemas, que necesita lente, ok, se descarta que no sea nada de esto, entonces hay que pensar en otras cosas. Lamentablemente, entre las posibilidades diagnósticas están los tumores del sistema nervioso central y el retinoblastoma. Moretones frecuentes, niños que empiezan a sangrar por las encías o por la nariz exageradamente y muy continuamente, y de repente un pequeño golpe hace aparecer un hematoma o un moretón, también es otro signo más de alarma, de los primeros que hablamos de la luz roja, donde nosotros tenemos que tener en cuenta y pensar, si somos médicos,
en la posibilidad de que sea una enfermedad maligna o, si somos padres, de tener ese sentimiento y esa sensación de que algo no esté bien, insistir que se hagan los exámenes correspondientes para poder detectar, porque no lo podemos prevenir. Por lo general son tumores germinales, son tumores que se nacen, no podemos prevenirlo, pero sí detectarlo tempranamente. Y si hacemos la detección tempranamente, las consecuencias al final pueden traducirse en un mayor éxito de respuesta y de curación al tratamiento que se le otorgue a nuestros niños. Esta lámina que traigo a continuación es una lámina interesantísima. Es una lámina del St. Jude Children's Hospital. El St. Jude Children's Hospital es un instituto de investigación. Es el pionero en los Estados Unidos para la lucha contra el cáncer. Esta gráfica viene a especificar o viene a traducirse en cuál era la tasa de curación del cáncer en 1962 con sus estadísticas a la fecha. Entonces es maravillosa esta gráfica porque nos permite a nosotros comprender y entender cómo ha avanzado la ciencia. Para 1962, por citar un ejemplo, la leucemia linfoide aguda, que es la principal causa, como les explicaba anteriormente, de cáncer infantil, solo el 4% de los pacientes que tenían leucemia lograban sobrevivir o lograban curarse a más de 5 años. Hoy, en el 2015, 50 y tantos años después, la tasa de sobrevida y de curación de la leucemia es el 96%. Y eso tiene que hacernos erizar el pelo, porque a través de la ciencia, con conocimiento, con estudios, investigación, los niños hoy por hoy, si tienen leucemia linfoide aguda, las posibilidades de curación son enormes. Es un 96% de las veces y queremos que sea el 100%. Y me voy a permitir leer esta gráfica porque es un poco compleja. El linfoma Hodgkin, para más o menos 50 años atrás, la posibilidad de curación era un 50%. Hoy por hoy, el linfoma de Hodgkin tiene un promedio de sobrevida de un 95%. Escuchen, o sea, de cada 100 niños que padecen de linfoma de Hodgkin, antes, en 1962, 50 iban a fallecer. Hoy por hoy, 5 fallecen y 95% se curan. Y yo estoy convencido, y lo desarrollaré un poco más adelante, que el cáncer va a curarse en un 100% de las veces. Y es más pronto de lo que nosotros pensamos. El linfoma no Hodgkin con un 7 a un 80%. Por aquí seguimos y podemos establecer con esta gráfica que hoy por hoy la tasa de sobrevida de todas estas enfermedades superan el 70 al 75% de las veces. Por supuesto, mientras más oportuno y más temprano sea el diagnóstico, la curación va a ser mayor. Y es ahí donde yo quiero volver a insistir que cuando nosotros veamos síntomas o signos en nuestros hijos o nosotros hablando ahora como médicos en nuestros pacientes, pensemos como una posibilidad diagnóstica el cáncer. Porque mientras más temprano lo hagamos, las probabilidades de curar a nuestros pacientes o curar a nuestros familiares van a ser mayores. Hay un tema que me apasiona y en todo esto de la fe, de las creencias, cómo pueden hacer para que influyan en nuestros pensamientos positivos y cómo estos influyen para cambiar los pronósticos y luchar contra las enfermedades. Hay un científico, el doctor Bruce Lipton, que me he tomado la tarea de leer y se los traigo como referencia para que el que quiera profundizar un poco más en estos temas. El doctor Bruce Lipton es un científico que en los años 60 empezó a hablar de las células madres. Es más, fue quien describió por primera vez las células madres. Él tomaba una célula y esa célula la colocaba, una célula madre, la colocaba en un tejido muscular y esa célula tenía la propiedad de convertirse en músculo. La colocaba en tejido adiposo o grasa y tenía la propiedad de cambiarse en grasa. Entonces él se dio cuenta que existían células en nuestro cuerpo que eran tan primarias que tenían la propiedad de transformarse en cualquier otra célula de nuestro organismo. Esos son los que son las células madre. Y hoy por hoy no existe ninguna terapia moderna, no solo para el cáncer, el Alzheimer y muchísimas otras enfermedades, que incluyan las células madres como gold estándar de su tratamiento. El tratamiento del cáncer y el neuroblastoma, por ejemplo, que fue la enfermedad de nuestra pequeña, se basó la mitad de su tratamiento en cómo recuperar a su organismo con células madre. Antes, ¿y por qué hoy por hoy los niños tienen mayores probabilidades de curarse y los adultos también? Las quimioterapias anteriormente no podían ser tan agresivas, porque si hubiesen sido más agresivas y no existía la forma
de recuperarla o de rescatarla, que sería la palabra exacta, las personas, su sistema inmunológico no se podía regenerar. Hoy por hoy, con estas células madres o también con el trasplante de médula ósea, tú puedes ser muchísimo más agresivo contra estas enfermedades y desde un punto de vista eliminarlas por completo. Pero como sabemos que las quimioterapias no solo afectan a las células buenas, las células malas, también afectan a las células buenas, los pacientes tendían a morir a los 3 meses aproximadamente, que era el tiempo de sobrevida, porque no había forma de rescatarlo. Hoy por hoy no es así. Desde hace 10 años para acá, estas estadísticas fueron aumentando en cuanto a la sobrevida. Y hoy tú puedes hacer quimioablación, que significa borrar por completo cualquier tipo de células malignas que queden en nuestro cuerpo por quimioterapias muy fuertes y después ir a rescatar su sistema inmunológico con células madre. Este doctor Bruce Lipton fue el que empezó a describir esto hace 50 años. Hoy por hoy, él dice que nosotros estamos un poco equivocados en cuanto al tratamiento del cáncer. Y por supuesto, yo comparto cosas de él, pero también hay otras que no comparto. Tiene un libro interesantísimo que se llama La biología de la fe o la biología de creer. Se lo recomiendo, léanlo. En este libro de la biología de la fe o la biología de la creencia, se dice que nuestros pensamientos conscientes e inconscientes, nosotros podemos lograr un cambio. Y él lo explica y se explica también por el simple hecho de que si nosotros tomábamos esa célula, que se llamaba una célula madre, y la poníamos en una placa de agar o en una pipa de laboratorio y la colocábamos con tejido adiposo y ella cambiaba a tejido adiposo o la colocábamos en otra placa donde había tejido graso y se transformaba en tejido graso o en tejido neuronal y se convertía en neuronas, que él vio que era la misma célula madre, pero lo que la hacía cambiar era el entorno o el medio ambiente. Entonces él dice que si nuestros pensamientos son pensamientos positivos, pero no solo los pensamientos conscientes, sino más aún allá, los pensamientos inconscientes que representan el 95% de todos nuestros pensamientos, óigase bien, solo el 5% de nuestros pensamientos son conscientes. Cuando tomamos hacer una decisión, ¿qué es lo que más nos interesa? Si esto es importante para nosotros, si debemos tomar esta u otra decisión, solo utilizamos el 5% de nuestro consciente. Ahora, el 95% de nuestra subconsciente es la que nos rige nuestros actos de día a día y es el que tenemos que cambiar. Entonces, si nosotros cambiamos nuestro entorno, tenemos una mayor posibilidad, una mayor probabilidad de lograr transformar nuestras células y esas mismas células que tuvieron la capacidad de convertirse en células malignas tendrán la misma propiedad y la misma capacidad de transformarse en células benignas. O que nuestro sistema inmunológico influya importantísimamente para poder combatir esta enfermedad. Y no solo nos quedamos ahí. Hoy existen otras teorías mucho más innovadoras que voy a discutir un poco más adelante con ustedes. Si tenemos en una mezcla y ponemos la conciencia, el soporte familiar, que es una herramienta indiscutiblemente valiosa para luchar contra esta enfermedad, la familia debe representar para nosotros un punto de apoyo importante. Y todos los familiares que escuchen, y dígase bien, familia no es solo el papá o la mamá o los hermanos, es todo el núcleo familiar. Y yo incluyo los amigos también. El soporte que se le pueda dar a esto con la familia, con la ciencia y con la fe nos puede llevar como objetivo o como vamos a decir, una receta para lograr la curación. Pensamientos positivos, apoyo familiar, ciencia y fe van a dar como resultado la mayoría de las veces, porque lamentablemente no es todas las veces, curación. ¿Qué es la neuropsicoinmunología? Bueno, esto es una tendencia que tiene aproximadamente un poco más de 10 años, donde se pudo descubrir que nuestro sistema inmunológico se involucraba directamente con nuestros pensamientos y con nuestro sistema cognitivo. Entonces, neuro de neuronas, psico de psicológico e inmuno de inmunológico de nuestro sistema inmunológico. Entonces, ¿cómo nosotros con estos pensamientos, y todos sabemos que cuando hay un paciente que tiene pensamientos o actitudes positivas, las posibilidades de curación o de sobrevida van a ser mayores que todos aquellos que tienen posibilidades o pensamientos negativos van a ser menores. Ya esto es una rama de la medicina
que se desarrolle, que es como una consulta igual como ir para un oncólogo o igual que ir para un urólogo, la neuropsicoinmunología es parte fundamental o un eslabón fundamental para la lucha contra el cáncer. Por ahí viene el soporte de los psicólogos y los psiquiatras que a todo el mundo que esté pasando por una situación difícil debe acudir para sentir o para poder liberar o poder expresar todos esos sentimientos, todas esas expresiones negativas que nosotros nos entornen o nos atañen con estas terribles enfermedades. Esto que vengo a hablarles a continuación es mi punto de honor. ¿Cómo veo yo el futuro del cáncer? Yo veo el futuro del cáncer muy corto. Yo soy de los que puedo asegurar que en 5 años la lucha del cáncer va a ser totalmente diferente, porque ya hoy en el presente es diferente a cuando yo estudiaba, y yo no estudiaba hace mucho. Hoy por hoy, yo estoy convencido que en los próximos 5 años, para el 2020, el 80% de las enfermedades e inclusive el cáncer van a tener curación. Muchas limitantes hemos tenido, por supuesto, gubernamentales y religiosas, que han hecho un poco más lento y, por supuesto, financieras la investigación sobre el cáncer. Pero escuchen esto, Google, esa que nosotros escribimos para buscar información, está invirtiendo $2.000 millones contra la lucha del cáncer. Si Google, que es uno de los gigantescos del mundo, lo está haciendo, es porque, por supuesto, creen, como yo, que las cosas van a cambiar. Y ellos están apostando a eso. Ellos dicen que nosotros, los seres humanos, tendremos la propiedad de vivir 500 años. Yo creo que en los próximos decenios vamos a poder duplicar nuestras expectativas de vida. Y por supuesto, mientras más conozcamos las enfermedades, más podremos combatir y más sobrevida podremos y curación podremos lograr. ¿Por qué? Por supuesto, hace 10 años, cuando hablábamos, no existían trasplantes de células madre. Hoy existen trasplantes de células madre y trasplantes de médula ósea que lleva a aumentar el pronóstico de sobrevida de los pacientes porque podemos ser mucho más agresivos. Pero están viniendo terapias que antes escuchábamos como prometedoras en el futuro que hoy son presentes. Entre los advenimientos, como les decía, la inmunoterapia es una herramienta importantísima hoy por hoy para la lucha contra el cáncer. ¿Qué es la inmunoterapia? Es una terapia que nos lleva a nosotros, a nuestro sistema inmunológico, a defenderse contra el cáncer. ¿Por qué el cáncer evoluciona? ¿Por qué las personas no se detecta un cáncer tempranamente como es una apendicitis? Porque no duele. Nuestro sistema inmunológico no detecta esta enfermedad hasta que es demasiado tarde. Los tumores tienen la propiedad de liberar algunas sustancias que se hacen esconderse dentro del sistema inmunológico. Que cuando nuestros linfocitos, células T, vayan y estén rondando por nuestro organismo, no los reconozcan, sino que lo reconozcan como un órgano más, como un riñón, como un cerebro, hígado. Entonces no los va a atacar porque lo reconoce como su propio organismo. Hasta que este va desarrollándose y lleva a colapsar nuestro sistema y nos conlleva a enfermedades graves y hasta la muerte. Hoy por hoy la inmunoterapia son como vacunas, o puede decirse son vacunas, ¿no? Estas vacunas, nosotros los seres humanos y los científicos pudieron darle información a nuestro organismo para enseñarles a reconocer quién es el tumor y atacarlos tempranamente. Hay estudios bellísimos donde niños con neuroblastomas, por ejemplo, donde ya no había ninguna otra terapia que ofrecérsele. Hay un estudio muy reciente en fase 2, donde 15 niños a los cuales se les dieron vacunas contra el neuroblastoma, 12 lograron la curación de los 15 y hoy por hoy están sanos. Entonces, ¿qué hace la inmunoterapia? Es una vacuna. Le ayuda a reconocer a nuestro organismo quién es el atacante. Entonces, a través de un virus, la mayoría de las veces, se le brinda una información a una célula que se clona y es monoclonal porque es una sola y se le da la misma información a todas esas células y se le dice, este señor que está aquí es un tumor de riñón y este tumor de riñón usted lo va a atacar. Si está por ahí rondando nuestro sistema inmunológico, usted lo ataca y usted lo extermina. Y eso ha aumentado la sobrevida del cáncer en manera significativa y estoy convencido que hoy por hoy, esto representa casi la mitad de los tratamientos de los cánceres modernos en niños, pero estoy convencido que en el futuro, la mayoría, y en un futuro muy cercano, la mayoría de las enfermedades van a atacarse así. También existen otros estudios que cómo pueden modificar
estas células tumorales y convertirlas en células inofensivas. Es más, hay estudios recientes, científicamente hablando, probados nada más en ratones, de cómo se pudieron modificar células cancerígenas y convertirlas en células T o fagocitarias, las que nos defienden a nosotros contra las enfermedades. Y en esto anda el gigante de Google, en esta parte desde el punto de vista científico. Pero ¿cómo he podido traducir yo todo esto a nuestra vida personal y a nuestra vida familiar? Todo esto que les hablé científicamente, por eso es que yo digo y estoy plenamente convencido de que la ciencia y la fe sí van de la mano. Yo traduzco todo esto con la simple palabra de lo que podía decir el doctor Bruce Lipton, de lo que podía decir Google, de lo que pueda decir el doctor Khaled Richani, o puedan decir muchos otros científicos, inclusive científicos con muchísima más acreditación o credibilidad que yo. Yo lo traduzco con el simple o con la simple palabra de 2 letras, fe. Y todos nuestros pensamientos positivos deben estar yendo hacia esa dirección. Cuando nosotros creemos consciente y subconscientemente que lo que se nos está haciendo es lo mejor y lo que más nos conviene, o que cuando Dios propone o nos pone en estos duros caminos es lo que mejor nos tocaba a nosotros o era lo que más nos convenía, y logramos aceptar con valentía, las cosas empiezan a cambiar. Yo soy de los que creo que con ciencia y fe, con esas 2 solo herramientas y con el apoyo familiar, nosotros podemos cambiar cualquier pronóstico. Esta última parte del programa es a la cual yo quería llegar, donde yo les podía hablar a todos ustedes de fe, de sentimientos, de emociones encontradas. Todo lo que les dije anteriormente en cuanto a ciencia, tecnología, investigación, yo lo puedo resumir en pocas cosas. Yo lo puedo resumir en una palabra de 2 letras, y no es más nada que fe. Por supuesto, la fe es aquello que nos lleva a nosotros o nos mantiene firmes y fuertes cuando sentimos que todas las causas están perdidas. Es la que nos ayuda a levantarnos y mantenernos de pie. Es la que nos aferra a Dios y nos enseña y nos dice que Él ha decidido lo mejor que es para nosotros. Nuestros pensamientos, todo lo que dijo el doctor Bruce Lipton, todo lo que hablamos de la neuropsicoinmunología, todos esos conocimientos de muchos científicos, los míos como padre de una niña con problemas, como es mi pequeña niña Salma, que siempre nos acompaña y nos motiva a nosotros a seguir en esta lucha. Yo le quiero decir a ustedes que todos nuestros pensamientos tienen que ser positivos. Todos los mensajes, la sugestión, lo que llevemos nosotros a nuestros familiares, o si somos nosotros mismos los que estamos sufriendo de estas enfermedades, tenemos que rodearnos de energías y de pensamientos positivos. Y no hay mayor pensamiento positivo que la fe en Dios. No importa la religión que tengamos, no importa si somos cristianos, si somos evangélicos, si somos musulmanes o somos judíos, porque todos compartimos un mismo amor, que es el amor a Dios. Y ese amor a Dios, si nosotros lo creemos, y no solo que lo creamos conscientemente, sino que lo creamos con nuestro subconsciente, o sea, que sea la fibra que nos mueva, es tan poderoso ese amor que nos puede llevar a transformar cada fibra y cada célula de nuestro cuerpo y convertirse a sí mismo con todos estos tratamientos que hablé anteriormente, quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, trasplante de células madre, todo puede ser mucho más positivo y mucho más poderoso si nosotros creemos con el corazón que estos cambios van a existir y se van a dar. No solo los milagros se cumplen porque nosotros pensemos que se van a cumplir. Tenemos que creer firmemente en ellos y que todos esos mensajes, como por ejemplo los mensajes que nosotros les transmitíamos y les seguimos transmitiendo a nuestra pequeña hija Salma y a nuestros otros hijos, de fe y de que ellos pueden hacer lo que ellos quieran hacer, porque ellos son capaces en el amor de Dios en transformar cada una de sus células y cada uno de su entorno. Así que nada de lo que les dije anteriormente tiene validez si no lo creemos. Es muy bien sabido que ningún tratamiento médico va a tener el mismo efecto si no creemos en ello. Y por supuesto, para creer en ellos también hay que creer en Dios. Yo me despido y espero que esto sea de su total agrado y su total conocimiento. No quiero venir a suplantar a ninguna opinión de ningún otro especialista. Humildemente lo que quiero transmitirles mis conocimientos como padre
y por supuesto como un médico, yo soy urólogo, pero en este caso tendría que hablar como un médico general. Siempre consulten a sus médicos cabecera. Yo no quiero impartir ninguna clase desde este punto de vista, solo queremos llevar a ustedes nuestro conocimiento y que este sea de ayuda para los que están sufriendo lo que nosotros pudimos haber sufrido. Así que los queremos mucho y gracias por acompañarnos y gracias por ayudarnos a escribir con tinta de fe en páginas de esperanza. Los queremos mucho y hasta la próxima.